volvernos a reunir con la palabra de Dios en Hechos 1 al 11. ¡Cuánto gozo! El Señor nos da en su palabra cuando nos habla tan profundamente. Cuánto gozo cuando el Señor puede cosechar fruto de lo que Él siembra en su palabra en nuestros corazones. Permitamos que el Señor nos hable y nos mueva, así como Jesús era de los que hacía y enseñaba. Y esto es lo que la palabra del Señor nos revela. Es tan maravilloso que la forma tan pragmática con que Jesús vivía la palabra, en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11, el Señor cumple su propósito en medio nuestro. Dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor en Hechos 1 al 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les digo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bendita sea la palabra del Señor. Testigos con recursos y propósitos. He aquí, en este maravilloso pasaje se cumple el respaldo y objetivo de acción que Jesucristo hizo y enseñó: ser testigos con recursos y propósitos. Observa el primer versículo de Hechos capítulo 1. Tenemos un Cristo que no se la pasa solo hablando. Tenemos un Cristo que hace las cosas y luego enseña. Observe con cuidado ese primer versículo, como tenemos un maestro pragmático. Así quiere Jesucristo que nosotros seamos, que vivamos la palabra y luego la enseñemos. Dice el primer versículo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de ¿cuántas cosas? Dice: todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Vieron por qué la gente se admiraba de su doctrina?
que no era como la de los fariseos, que hablaban mucho y hacían poco y en algunas veces nada. Pero Cristo era de los que hacía, era el modelaje, era el de enseñar primero con qué, con el ejemplo, y después podía decir, y vosotros y haced lo mismo. Esta es la clase de maestro que puede guiar nuestra vida hoy. No solamente uno que tiene la teoría, pero uno que tiene la enseñanza en su vida, como estilo de vida. No es como cuando solo nos reunimos y somos lo que vemos en ese momento. No, Cristo era de los que por todo lo que Él hacía, Él podía enseñar con esa autoridad del ejemplo. Así quiere Jesús enseñarnos, que nosotros somos pragmáticos. Y luego Él hizo y enseñó, actuó y educó. Qué diferencia, ¿verdad? Otros quieren enseñar y no hacen nada. Así hacían los fariseos. Y Jesús le decía a la gente, hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen, porque Jesús era el contraste, todo lo contrario de lo que hacían los fariseos. Debemos nosotros aprender del maestro, hermanos. Amén. Y Él está hablando aquí de lo que Él quiere que hagamos. Un mandato por medio del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 y 20. Un mandato por medio del Espíritu Santo. La gran comisión. Mateo 20. Sí, no es cualquier comisión, es la gran comisión. La gran comisión. Y Jesús hablaba haciendo discípulos, y Él podía decirnos entonces qué cosa. Si Él estaba haciendo discípulos, ¿qué Él quiere que nosotros hagamos? No solo lo que Él decía, sino también lo que Él hacía. Entonces en Mateo 28, 19 al 20, usted ve que Él manda a hacer lo que Él enseña, después de lo que Él había hecho, después de lo que Él había practicado. Mateo 28, 19 y 20 dice, y por tanto id y haced ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vieron los hechos antes de la enseñanza? Así como dice el versículo 1 de Hechos 1. Y luego en el versículo 20 dice, después que ya hiciste, ahora ¿qué hay que hacer? Enseñándoles que guarden ¿cuántas cosas? Todas. Es la parte que nos dice que hay áreas en las que nosotros podemos mejorar, que no debemos conformarnos, que ya sabemos, que ya hacemos, pero el Señor siempre quiere que lleguemos a lo máximo. ¿Qué le parece, hermano? Si uno se conforma con algo, que un poquito, que yo hago bastante, tengo 45 años, 50 años sirviendo al Señor, y el Señor te dice, enseñándoles que guarden todas. Aquí hay alguien que puede decir que ya las ha hecho todas. ¿O podemos hacer más? ¿Podemos hacer más? Entonces el Señor dice, hagamos esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene la promesa. ¿Ve lo que se trata del tema de ser testigos con recursos y propósito? Y he aquí yo estoy con vosotros ¿por cuántos días? Todos los días. ¿Por cuánto tiempo? Por todos. Hasta, mire, proyecto con alcance, hermano, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Que así sea. Y sufrió, murió y resucitó, dice el verso 2 de Hechos capítulo 1. Hechos 1, 2 dice, me llama la atención cuando dice el hermano, oiga, que como que pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo aunque estábamos fuera del país. El que murió y las escenas que el hermano mostraba allí, su crucifixión, su muerte, ¿verdad? Y dice el verso 2, hasta el día que fue recibido arriba, entonces de haber dado mandamientos por medio de quién.
Dice el hermano Alejandro, oye, qué bueno ese estudio del Espíritu Santo. ¿Cómo no? El que hoy en día muchas veces no se valora lo que hace. Pero aquí en el verso 2 dice su importancia. Dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. No solamente le dio el mandamiento, pero le dio el mandamiento con recurso, con el poder de Dios en el Espíritu Santo. Y ese es el recurso con que cuenta cada discípulo, cada testigo de Él, cuando Él muere, resucita y viene a cumplir. Verso 3, ¿qué cosa? A quienes también después de haber padecido, se presentó como vivo con cuántas pruebas. ¿Y qué significa indubitable? Sin lugar a dudas. Si usted está enseñando este pasaje bíblico, usted necesita tener esa palabra fresquecita, bien clarita, porque hay gente que está aprendiendo a estudiar la Biblia y nosotros nos capacitamos para enseñar. ¿Qué significan pruebas indubitables? Respuesta sencilla, siempre busca una respuesta sencilla y simple como lo hacía Jesús. Sin lugar a dudas. Hermanos, ¿qué hace la duda? La duda debilita, la fe fortalece. Yo siempre trato de llevar una ilustración, le pongo la D y le digo, ¿qué significa la duda? Debilidad de nuestra confianza en Dios. ¿Y qué significa la fe? Fortaleza de nuestra plena confianza en Dios. Mire qué simple y qué sencillo enseñarla. Así mismo nos enseñaba Jesús, de una forma sencilla y una forma simple. Algunos hermanos me dicen, pero ¿y por qué ese detalle con tanto énfasis? Pruebas indubitables, sin lugar a dudas. Hermano, ¿usted sabe quién es el experto para sembrar la duda? El enemigo. ¿Recuerdan la primera tentación con Adán y Eva? Con que Dios dice, ¿no será que es que Él no quiere que ustedes sepan el bien y el mal? Porque ustedes de pronto pueden ser igual que Él. ¿Eso qué le parece que es? ¿Una firme enseñanza o una duda? No, con que Dios dice, ya usted ve que la pregunta es como para debilitarla. Y Él dijo eso. ¿Y no será que es que Él no quiere que ustedes sepan el bien y el mal? ¿Será que de pronto ustedes serán igual a Él? Todo eso que es duda. Yes. Un cuestionamiento que pone en tela de duda. Cada vez que usted oye esa expresión, como una pregunta que te inestabiliza la verdad que ya tú conoces, o los valores y los principios que a ti te enseñan. Porque tu papá dice, porque el pastor dice, porque los hermanos dicen. ¿Será que ellos no quieren que tú vivas la vida? Pero ¿cuál calidad de vida? Entonces ponen en tela de duda la vida abundante y con propósito que Dios tiene para con nosotros. Así que para el enemigo es tan fácil solo porque una levadura leuda toda la masa. ¿Qué dice el hermano panadero? Sí. Un poquitito, no es un montón de levadura lo que hay que poner para que la masa se eleve, ¿verdad? La diferencia es el tiempo que se tarda. El tiempo que se tarda, pero igual nada más que es un poquito. Así el enemigo de poquito a poquito nos va a sembrar lo que cosa. ¿Y qué dice la Biblia de los que dudan? Santiago 1:6. ¿Qué dice la Biblia de los que dudan? De los que se dejan sembrar la duda. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Tenemos pruebas indubitables, sin lugar a dudas. Y el trabajo del enemigo es poner un poquito de tal vez, quizá, quién sabe, posiblemente puede ser. No, la salvación de Dios es así como que el que cree será salvo. Tú y tu casa. Amén. Definitivo, ¿no? Pero el que de una vez le mete un poquito de duda, que dice Santiago 1:6, viene a hacer qué cosa. Dice, Santiago, perdón. capítulo 1 de Santiago,
Versículo 6, ¿qué le pasa a nuestra vida cuando dejamos que la duda llegue? Dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida, Con fe. ¿con qué? Con fe. ¿Recuerdan por qué hacemos el contraste de las dos palabras? La D de duda debilita. La F de fe fortalece. Y en Santiago 1.6 te dice, si vas a pedir confiando plenamente en Dios, esto es lo que debes hacer. Pero pida con fe. No Dudando. hello. No No dudando nada. dudando ni un Ni un tantito. nada. Mire cómo la palabra de Dios no habla tan clara y certeramente. No es como para que, bueno, de vez en cuando puedo tener una plena fe en el Señor y en otras puedo cavilar o cuestionar. ¿Será que Dios me ama? Dios te ama de tal manera que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, no tal vez, no posiblemente, quién sabe, quizá, todos esos son puntitos de duda para que tenga vida eterna. Y luego aquí en el versículo 6 de Santiago 1.6 dice, ¿cuál es el efecto de la duda en nuestra vida, hermanos? Dice Santiago 1.6 que hay un efecto. Cuando dejamos que la duda entre a nuestra vida, ¿qué es el efecto? Dice, es semejante a la onda del mar. Semejante a la onda del mar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la onda del mar? Es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando usted no tiene una sana y sólida doctrina, sin lugar a duda, indubitable. Entonces, ¿qué le va a pasar a su vida? Va a andar, de aquí para allá y por ahí dice, pero pastor, usted no ha oído que dicen por ahí. Y usted no ha oído que cada vez que vienen con esas preguntas capciosas, llenas de dudas, yo le pregunto, ¿y usted qué es lo que quiere aprender? ¿La solidez de la palabra de Dios o vivir en confusión? Para vivir en confusión, usted no tiene que meterle dudas, cuestionamientos, y usted va a vivir, como un remolino de viento, como una ola que se lleva de un lado. Es que yo pensé, es que me dijeron, ¿qué dice Dios? ¿Qué opina Dios en su palabra? Viva y eficaz y certera. La palabra de Dios no tiene lugar a dudas. Entonces, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos? Atesorar. Y vivirla. Y Jesucristo lo que dice que presentaba pruebas indubitables. Es como verbo en acción y no sustantivo. Entonces Jesús vivía y luego enseñaba. Y eso es lo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 3, que se presenta. ¿Cuántas veces se presenta Jesús? Ahí también lo menciona. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas que indubitables, sin lugar a duda, apareciéndoseles cuántas veces, por si acaso la gente dice, no, nada más apareció una o un par de veces. ¿Qué dice el versículo 3 de Hechos? ¿Cuántas veces, por cuántos días se presentó con muchas pruebas y apareciéndoseles 40 días y hablándoles acerca de qué? De cuentos y fábulas. No. Ve que tiene propósito la enseñanza de Jesús, hermano, del reino de Dios. Yo le voy a hacer llegar, no le llegué a tiempo como hasta las 2:30 de la mañana, casi prácticamente de hoy, pero voy a hacerles llegar la impresión donde tengo todos los días que Jesús se apareció, los 40 días, las veces que se apareció a más de 500, cuando se apareció primero a María, Magdalena, todos los días la fe, la cita bíblica de la aparición. Para que ustedes puedan hacer todavía el estudio más profundo, ¿verdad? Que en 30 minutos no nos alcanza el tiempo. Pero les voy a hacer llegar la cronología, donde se ve cada día que Jesús se apareció,
por 40 días. ¿Qué le parece esa enseñanza, hermano? Amén. Con su cita bíblica y todo, para que ustedes, como los hermanos de Berea, lo puedan confirmar. Amén. Amén. Y entonces aquí tenemos que mandó a esperar en un lugar, versos 4 y 5, la promesa. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. He aquí que Dios en Jesucristo nos da específicamente qué quiere que hagamos. Y este miércoles que viene vamos a estudiar con respecto a eso, la voluntad de Dios. Siempre nos habla claro y usted lo puede confirmar en la palabra de Dios. Así Jesús le había dicho que iba a suceder y le dijo dónde iba a suceder. Ellos no estaban ahí por casualidad, sino por una causalidad. Ellos estaban ahí con un propósito. Por eso el tema del mensaje de Dios es testigo con recurso y propósito. Y aquí en los versos 6 al 8, el mandato con respaldo y propósito dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él que les dijo, verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermano, usted se da cuenta que nosotros podemos tener inquietudes sobre algunos detalles de los misterios de Dios y que quisiéramos como saberlo todo. Pero pastor, pero mire, yo todavía no tengo claro muchas cositas que yo veo en la Biblia, yo quisiera saber más. Mira, si usted se da cuenta, hay cosas que Jesucristo le dice aún a sus propios discípulos. Ustedes no van a tener todos los detalles. La idea es que ustedes sepan que el justo por fe vivirá. Y que si ustedes le confían al Dios Todopoderoso, Él completará la buena obra que Él va a hacer en ustedes. No se pongan tan exigentes a pedirle: no, Señor, explícame todo, yo quiero entender todo antes de servir, y cuando yo entienda todo de Dios, entonces yo te voy a servir. Le va a tomar le va a tomar toda la vida buscando saber, pero es que yo no entiendo algunas cosas de la Biblia, yo quiero entender todo antes de servir al Señor. No, usted no la va a entender. Es más, hay cosas que el Señor dice: no seremos capaces de entenderlo todo. Nuestra mente es finita de entender a un Dios infinito. ¿Qué le parece? Nuestra mente es limitada tratando de entender todos los detalles de un Dios maravilloso y grandioso. Entonces, pero las cosas que son provechosas para nuestra edificación, Dios las va revelando poco a poco en su Espíritu Santo, para que nosotros podamos ir dando paso a paso. Ustedes se dan cuenta que ese verso que dice lámpara es a mis pies, ahí no dice lámpara de mis pies hasta el final del camino. Ahí no dice lámpara de mis pies para ver cómo es todo el detalle del camino. Lámpara es a qué? Para dar el siguiente paso en el Señor. El Señor quiere que usted sepa que es lámpara a tus pies, para que tú vayas dando paso a paso. Pero hay gente que quiere saber todo el camino del Señor y yo quiero entender todo, entonces yo te voy a seguir. No, así no es. Paso a paso y pasos de fe. Que aunque yo no vea todo lo que va a hacer en la vuelta de la esquina, el Señor es soberano y tiene todo bajo su control. ¿Qué le parece? Así que ustedes den el paso. ¿Ustedes vieron el mar rojo cómo fue la cosa con el pueblo de Dios? El mar no se abrió de que cuando ellos venían a 1 kilómetro de distancia. ¿Cuándo se abrió el mar rojo? Cuando ellos dieron el paso. Hay que dar el paso de fe en el Señor, hermano, para ser testigo del Señor. Usted no tiene que saber todos los detalles. ¿Qué va a pasar si yo oro por una persona y le voy a entregar un tratado o le voy a dar un testimonio, y si me sale con una grosería, y Señor, y si me mira mal, y Señor, y si me rechaza? Ya usted quiere saber todos los detalles, ¿se da cuenta? Pero el Señor quiere glorificarse en ese paso que usted dé. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Dar el primer paso. Y el Señor va Hacer la obra.
Entonces, esta es la enseñanza que el Señor nos da en su palabra. Dice, y yo quería saber, Señor, cuándo es que tú vas a restaurar este reino. Y en el verso 7 el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso ¿a dónde? En su sola potestad. Y ya se los había dicho anteriormente, el día y la hora. Nadie la sabe. Solo el Padre. Pero entonces hay hermanos que quieren saber todo. No, hermano, no tenga calma, tenga paciencia. Permite que el Espíritu Santo te va revelando paso a paso. El Señor tiene un propósito en todo esto para que Él sea glorificado. Y en el verso 8 dice, ustedes no van a hacer esto ustedes solos. Verso 8, el Señor le está diciendo, aquí está el recurso de Dios. ¿Cuál es el recurso de Dios? En el versículo 8 de Hechos capítulo 1, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿a dónde? ¿Vio qué específico es? En Jerusalén, Judea, Samaria toda Judea y hasta la última. hasta la última de la tierra. Ve que tiene un plan el Señor y ve que es específico. Y usted ve por qué se habla de los círculos de influencia, que es la figura tipo tú, Judea, tú, Samaria. así son los círculos de influencia hasta lo último de la tierra, círculos concéntricos, y se va cubriendo a todo. Tu Jerusalén, ahí donde tú vives, tu familia, tus amigos, tus conocidos, y así se va ampliando tu Judea, tu Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde quiere llegar el Señor con todo este proyecto? A ver, aquí nada más en Sanford, aquí en Maus. ¿Hasta dónde quiere el Señor llegar con nuestras vidas? Mire el alcance. Hasta lo último de la tierra. Así que no nos conformemos solo a lo poquito que somos, sino en lo mucho que Dios va a hacer con lo poquito. Porque así empezó. Él pudo haber empezado con 1000 discípulos y empezó con 12. Ese es un ejemplo que el Señor está enseñando. No se preocupen que usted no tiene un templo con 1000 miembros. Con 12 podemos empezar a extender el reino. Y les hablaba del reino. Se da cuenta que el tema es claro, porque Dios está hablando en su palabra. Porque el Señor no quiere solamente que nos gocemos aquí, hermano. El Señor quiere que nos gocemos en la eternidad, en su reino glorioso. Entonces, por eso la magnitud y el alcance que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Qué es lo que quiere hacer? Él lo dice en su palabra. Y luego de ser levantado al tercer día, versos 9 al 11, ¿qué pasa? Y habiendo dicho estas cosas, ¿qué pasó, hermano? Lo recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Y eso fue algo espectacular. ¿Se acuerdan la noche gloriosa en que se anuncia el nacimiento de Jesucristo? También estaban atónitos los que estaban ahí, los pastores, por el espectáculo, y los ángeles que hacían. Cantaban la esperanza viva, dice, paz En la tierra. y buena voluntad. Para con los hombres. Y así, siempre, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace de forma espectacular. Y eso era lo que estaba pasando ahí en el versículo 9. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermano, ese día fue algo como tan maravilloso.
que los discípulos estaban así como contemplativos, meditabundos, reflexivos, y eso es bueno en un momento dado. Si usted abre su Biblia en Josué 1, 8 y 9, me parece que estuvieron por ahí el domingo pasado. Josué 1, 9. Y antes de ese versículo 9 está el versículo 1 de Josué, que nos enseña el Señor, que es bueno meditar la palabra del Señor, eso es muy bonito. Es bueno reflexionar y contemplar la hermosura de la enseñanza del Señor, pero si usted lee con cuidado lo que dice Josué 1, 8 y 9, tiene que ver con algo más que solo meditar y reflexionar en la palabra de Dios. En Josué 1, Josué capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, que es bueno hacer, meditarás en él, para hacer qué cosa más. Guardes, que tiene que ver con guardar, conservarlo en el corazón, tenerlo presente y hacerlo. Y luego, ¿se acuerdan que Jesús hacía y enseñaba? Entonces dice, y hacer conforme a, bueno, un par de cositas. Yo me sé alguna cosita de la Biblia, yo hago algunas sí y otras no. Ahí no es lo que dice Josué 1.8, que dice Josué 1.8. Y hacer conforme. Entonces, ¿qué va a pasar? No, pero ahí no dice solo conforme a lo que está escrito. A todo lo que ¡aló! Pero pastor, yo hago mi par de cositas. Yo practico mi par de enseñanzas de la Biblia. ¿Cuál es la expectativa de Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos? Él nos habla claro aquí en su palabra. Él quiere que hagamos que algunas, solamente ya estamos bien. Todo lo que está en esta. Hacer todo lo que en él está escrito, y entonces viene la promesa. Porque entonces harás. Es como para decir, yo todo este esfuerzo de hacer todas las cosas que en él está escrito, ¿para qué? Para hacer prosperar ¿cuántas cosas? Todo lo que está escrito. Dice, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Hello! Una promesa completa, hermano. Como para decir, el esfuerzo en el Señor vale la pena, no vale la pena esforzarnos en el Señor, amados. Entonces, cuando usted ve todo ese contenido de por qué yo debo no solo meditar y contemplar la palabra, estamos ahí en Hechos capítulo 1, donde los varones galileos, verso 11, dice que estaban mirando al cielo, ese espectáculo glorioso de la ascensión de Cristo, y los ángeles le preguntan, y entonces todo el día van a estar mirando hacia el cielo, y entonces ahí se van a quedar contemplando ahí. Ay, mira, se nos fue, qué pena, se nos fue el Cristo que se apareció por 40 días con pruebas indubitables. Entonces estaban ahí los discípulos viendo la ascensión espectacular y gloriosa. Y ellos estaban ahí muy bien inspirados, hermano. Y llegan los dos ángeles de Dios ahí, le dicen estos dos varones. Y entonces, varones galileos, se me van a quedar ahí todo el día mirando hacia el cielo. ¿Qué le dicen los ángeles de Dios allí a los siervos de Dios? La meditación es buena, la reflexión es buena, la contemplación en la palabra preciosa de Dios es buena, pero Dios no nos ha enseñado su palabra solo para contemplarla y meditarla, sino que también quiere que hagamos algo así como era Jesús, que él hacía y luego enseñaba. Entonces, hermanos, tenemos que pasar al otro nivel. Tenemos que ponerle pie a nuestras oraciones, tenemos que ponerle pie a nuestras meditaciones, lo que hemos reflexionado en el Señor. Y por eso llega el cuestionamiento de los dos varones y les pregunta, y ustedes saben que
ese Cristo que ustedes han visto ser tomado al cielo, así también vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así que no se me queden ahí todo el día, vivamos lo que Él nos ha enseñado y recordemos, y por eso es que celebramos la Santa Cena en memoria de Él. Amén. Porque Él vivió lo que enseñó, porque Él sufrió, murió en la cruz y resucitó y se apareció con pruebas que nadie puede discutir. No se apareció en los palacios de los reyes, no se apareció ante los que lo criticaban, se le apareció a sus discípulos y Él quiere volver a reunirse con nosotros para celebrar con nosotros la cena gloriosa con Cristo Jesús. Amén. Amados, el Señor nos está hablando esta mañana que vivamos como que si Cristo puede venir hoy. ¿Cuántos saben esto? Amén. Cuando usted ve todas las señales de lo que está pasando, usted puede confesar que Él está cerca y Él puede venir hoy. El Señor puede hacer su gloriosa llegada, que fue espectacular para cuando se fue. Mucho más espectacular va a ser cuando Él venga. Y Él quiere que vivamos esa inspiración, hermano. No vivamos como que no tenemos una esperanza viva, sino que tenemos una esperanza de alguien que vino y demostró que lo que Él decía que iba a hacer, lo hizo. Murió y resucitó al tercer día para decirnos que voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Y quiero que sepan que vengo personalmente a buscarlos. El Señor no va a mandar un ángel despistado a buscarnos, hermano. Viene Él mismo. ¿Qué le parece esa enseñanza de Jesús? Si usted lo puede creer y vivir, usted puede ser testigo con recursos y propósito de Dios. Ese es el mensaje que el Señor nos trae hoy para que sea claro que Cristo quiere que vivamos y enseñemos a ser testigos de su obra redentora y que viene pronto. Sí, Señor. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos como sus testigos. No es que yo no sé qué el Señor quiere que yo haga. Si el Señor quiere que tú vayas y cuentes cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida y que Él viene pronto. ¿Cuántos quieren unirse con el pastor para que la gente pueda ver que servimos a un Dios vivo, hermano? ¿Cuántos quieren acompañar a su pastor y decir, yo quiero ser un testigo de su amor? Yo quiero ser testigo de su misericordia. Quiere decir que así como Él me perdona, yo también voy a perdonar. ¿Cuántos quieren unirse con el pastor de que el mundo necesita más testigos con recursos y propósitos? No gente religiosa, la gente ya está cansada de tanta religiosa. Usted ve una iglesia, un templo construido casi en 2, 3 cuadras. La gente quiere ver testigos que vivan el poder de Dios en su vida, que vivan de su gracia, que vivan de su misericordia y que lo den a otros. ¿Cuántos creen que podemos ser mejores testigos de ese recurso glorioso? Que sí, Dios hace cosas maravillosas. Mira lo que ha hecho en mí. Me levantó esta mañana y por eso estoy aquí. Y Él viene pronto. Él viene pronto. Las señales ya se han dado. Tenemos que hablarlo, hermano, porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros para hacerlo. Tenemos su respaldo y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya no solamente es una idea o un pensamiento para meditar. Hermanos, es hora de dar el paso de ser testigos de su amor y de su venida. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra gloriosa. Te damos gracias porque en este mes de énfasis del evangelismo, tú necesitas más testigos que hablen y que muestren, que hagan evidente, con prueba indubitable, si Él me ama, si Él me perdona, si Él me redime y me restaura, me hace una nueva criatura con vida abundante. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Es un Dios de poder que da aliento y da esperanza. Mira lo que hizo conmigo cuando yo estaba desesperado y sin esperanza.
Él me dio nuevas fuerzas cuando ya no tenía. Señor, danos ese aliento que solo en tu Espíritu Santo podemos testificar del poder de tu amor. Que la gente necesita una esperanza viva. Haznos testigos, Señor, de esa fe sin dudas, de esa fe de plena confianza en ti, en lo que tú haces y harás. Guíanos en tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, amado hermano. Les invito a que podamos celebrar en este día el testimonio que el Señor Jesús dice: haced esto en memoria de quién. El Señor nos pide que practiquemos esto como Él lo estableció en 1 Corintios capítulo 11, en memoria de mí. Amado hermano Alejandro, si nos colabora, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es glorioso, hermano. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Recibamos el pan en esta mañana en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Sí. Padre Santo, bendito y alabado sea tu santo nombre una vez más, Padre. Padre, bendice esto que se va a hacer hoy, Padre Santo. Sí, Señor. Lo hacemos en conmemoración tuya, Padre Santo, porque fue una ordenanza que nos dejaste, Padre Santo. Y con humildad, Padre bendito, lo hacemos en tu santo y bendito nombre. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta fue la enseñanza que Jesús vivió con sus discípulos. Y Él nos dice: hagan esto en mi memoria. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. No solamente estar de acuerdo con nuestro Señor, sino estamos dispuestos a obedecer en ese testimonio. Ese testimonio es una ordenanza. Solo hay dos ordenanzas en la Biblia: la Santa Cena y el bautismo. Y esto es lo que disfrutan los que han sido bautizados en obediencia del Señor, cumpliendo su mandato. Eso es lo que estamos haciendo hoy. No solamente siendo oidores, pero sino también estamos siendo hacedores. Y de esta manera testificamos. Dice la palabra del Señor en... Si pueden abrir con cuidado, hermano, el plastiquito que está arriba primero. Así es. Verso 24 de 1 Corintios, para que nuestra práctica sea basada en la enseñanza de la palabra del Señor. Dice el verso 24: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Gracias, Señor, por entregar tu cuerpo en mi lugar. Yo debí ser crucificado por toda mi maldad. Pero tu amor es más grande que mi error. Y aquí tu gracia. Y aquí tu misericordia. Me diste el perdón que no merecía. Y por eso hoy podemos recordar tu cuerpo maltratado, sufrido. Y por tus heridas fuimos nosotros curados. Sí, Señor. Gracias, Señor. Queremos recordar eso y proclamarlo. Por eso hacemos esta cena del Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego, verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es Dios de pacto, hermano. El nuevo pacto. En mi sangre, sangre preciosa. Haced esto todas las veces que la bebiereis
en memoria de mí. Este es el testimonio que hacemos. Y antes abrimos la copa con mucho cuidado para no derramarla. Y leemos el verso 26 que dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos. Gracias te damos, Señor, por esa sangre preciosa. Esa sangre que tiene poder para limpiar y deshacer todo lo que hay en mi ser. Señor, tú tienes el poder en esa sangre para darnos vida nueva en Cristo Jesús. Permítenos vivirla con esta ordenanza en tu memoria para decirle al mundo lo que creemos con firmeza. Permítenos recordar esto en memoria de Cristo Jesús. Amén. Amén.